poder ocupar este lugar, de haber sido invitados a poder compartir la palabra de Dios. Yo soy Rafael Torres, mi esposa Arely Sánchez, y queremos compartir con ustedes un tema que tiene que ver con los matrimonios. Por eso es que los dos queremos estar con ustedes aquí. Y me gustaría orar para dar una introducción y podamos empezar, ¿de acuerdo? Señor Dios, gracias en esta mañana porque nos permites estar reunidos ante tu presencia para escucharte, Señor. Yo te pido que tú ocupes ese tiempo para poder transformar la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Desde nosotros que estamos aquí en este lugar de honor hasta aquellos que nos están escuchando y aquellos que puedan escuchar también este mensaje en un futuro, Dios. Te ponemos en tus manos sus vidas y las nuestras para que puedas tú hablar y transformarnos más a la imagen y semejanza de ti mismo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno. Amados hermanos, pues me gustaría dar una pequeña introducción, después vamos a entrar al texto bíblico y me gustaría solamente comentar por qué es importante que escuchemos acerca del matrimonio, todos y cada uno de nosotros. Bueno, si somos solteros, porque en algún momento, si Dios lo permite y es nuestro deseo, aspiraremos a un matrimonio. Si aún somos a lo mejor muy jóvenes, es importante que vayamos entendiendo principios importantes para el matrimonio. Si ya estamos en un matrimonio, es importante que podamos escuchar todas las cosas que podemos nosotros vivir, experimentar y lo que Dios tiene para nosotros. Si tenemos un matrimonio de ya mucho tiempo, es hermoso entender cómo el Señor tiene planes aún en esos momentos. Y si ya estamos en una etapa más avanzada en nuestra vida y a lo mejor ya no tenemos un cónyuge, bueno, pues también nos sirve para poder orientar, apoyar o aspirar eventualmente también a tener una vida. Entonces, es un tema que es relevante para todos, tal vez si dijera para los que no son relevantes para los pequeñitos, que a lo mejor no alcanzan a dimensionarlo, pero la realidad es que la palabra de Dios es útil para todos y lo podemos escuchar. Entonces, por eso los animamos a que puedan escucharnos aquí. Y vamos a tomar un texto bíblico como fundamento, que será el de Génesis, y bueno, pues le pido que abran su Biblia en Génesis 1, por favor. Muy bien, es Génesis 1, 26. Y antes de empezar me gustaría preguntar, ¿quiénes aquí son solteros? No, 2, 3, 4, muy bien. Muy bien. ¿Y tienen aspiraciones de casarse? O sea, ¿sí está como que en su plan de vida? Ok, bueno, les voy a decir un secretito. Lo que les vamos a contar es oro molido, ¿no es cierto? No esperamos de verdad que sea útil para ustedes, porque creo que les habrá pasado que escuchan muchas cosas del matrimonio, ¿no? Dicen por ahí mitos y leyendas del matrimonio, ¿no? Unos dicen que está muy padre, ¿no? Otros dicen que no, pues si estás soltero, córrele, ¿no? Dice Pablo que le corras, ¿no? Y hay un montón de cosas que son, la verdad, mitos, ¿no? Alrededor, como que todo es perfecta felicidad o como que todo es amargura y dolor y la verdad es que ninguna de esas dos cosas son ciertas, ¿no? Y lo que les decía a mi esposo hoy es, pensamos en qué podemos compartir desde nuestra experiencia, ¿no? Las dos personas que están aquí, créanme, no estamos aquí por autoridad moral, no, es por pura gracia, por o sea, es este regalo inmerecido y misericordia inmerecida que Dios decidió darnos y que nos regala, decíamos, cada día y cada día y cada día, ¿no? Les podemos contar cómo no se hacen las cosas, eso sí, tenemos un ABC bien escrito, pero ¿saben qué creo y creemos que es lo mejor que podemos compartirles? Es lo que Dios diseñó y al final es a donde Dios a nosotros nos ha llevado constantemente a lo largo de nuestro matrimonio, que no es tan largo. Yo escucho matrimonios de 40, 50 años y me quito el sombrero, pero les podemos platicar qué es lo que entendimos a través de estos años, que era el diseño perfecto de Dios, el diseño original. Y para esto, no hay nada mejor para hablar del principio que el libro de Génesis. ¿Están de acuerdo? Entonces les voy a pedir que nos acompañen. Yo la otra vez escuché aquí a alguien que tiene una voz sí bien fuerte para leer. Era una, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Hermano, ¿me ayudaría a leer? Es Génesis capítulo 1, del versículo 26 al 30, por favor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra,
y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, o seda, o toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Gracias, hermano. Me gustaría que pensáramos y que nos enfocáramos en el versículo 27, al final, donde dice: varón y hembra los creó. No sé si se dan cuenta que en el 26 estaba hablando en singular, o sea, estaba hablando de que creó al hombre, pero a partir del versículo 27 dice: los creó, y les empieza a hablar en plural, les empieza a dar una serie de instrucciones, de planes, ¿no?, de proyectos, pero se los dio a los dos. Dios no les dijo cómo se tenían que organizar. Dios no le dijo a Eva: tú tomas nota de todo lo que a él se le ocurra, ¿no? Tú, hombre, pues vas a tener que tomar las decisiones y pues ella que te obedezca. La verdad es que no. Dios les dio una tarea igual a los dos. Les dio el mismo valor y a partir de ese momento les dijo: esta labor es de ambos. Ya como cada quien se quiera organizar, ¿no?, esa ya depende pues incluso hasta de nuestras habilidades, ¿no? Yo les comparto, yo no administro las finanzas de mi casa porque seríamos sumamente pobres. Soy muy mala, la verdad, yo soy muy mala. Yo he escuchado a muchos pastores que dicen que las mujeres tenemos el don de la administración. Yo soy la excepción que confirma la regla, ¿okay? Soy muy buena para muchas cosas, pero las finanzas no son muy fuertes. Esas las lleva mi esposo, ¿okay? Y yo la verdad es que me meto en lo mínimo indispensable porque no soy buena, no tengo el talento. Imagínense si Dios le hubiera dicho a Eva: tú administra los granos del huerto, ¿no? Y Eva fuera sido como yo, pues, o sea, hubieran muerto pero de hambre. Antes de caer en pecado hubieran muerto pero de hambre. Entonces, Dios no se metió en la manera en la que cada matrimonio decidiera organizarse, ¿ok? Pero sí quiso hacer hincapié, creo yo, en esta parte en que dijo: son dos, la responsabilidad es de los dos, y esta relación y este proyecto de vida que les estaba entregando en este momento era de dos, con el mismo valor. ¿Y qué creen que pasó? Con el paso del tiempo, así como a Adán y Eva se les olvidó, no sabemos en cuánto tiempo, pero pues suponemos que en un corto tiempo, todo lo que Dios les había dicho, a la sociedad también se le olvidó. Y entonces cada persona, y conforme pasó el tiempo, la sociedad empezó a hacer su propio modelo de matrimonio. Pues ¿por qué no? Sí, claro, varón y hembra. Y entonces el hombre, ¿no?, el ser humano, decidió asignarle roles a las personas, ¿no? Y en los tiempos de Jesucristo, para cuando llegamos a los tiempos de Jesucristo, o sea, pasado todo ese tiempo, el rol de la mujer pues era .0000 a la izquierda, ¿no? O sea, ya no valía nada, ¿no? Para ese tiempo la mujer no tenía voz, la mujer no tenía voto, la mujer no tenía, o sea, era una cosa, ¿no? Era una cosa casi comerciable, no, menos que comerciable, ¿sale? Llegaron al punto, y platicaba con mi esposo esta parte, le decía: la sociedad estaba tan descompuesta, ¿no? Y habiendo pasado por los tiempos de Moisés, cuando pues Moisés les tuvo que empezar a decir: pues ya le quieres dar carta de divorcio, pues dense carta de divorcio ambos, ¿no? Y llegando a Jesucristo, les voy a pedir que me acompañen en esta cita, que es Marcos 10. La problemática pues solamente había crecido, ¿no? Dios les había dado un diseño original, Dios les había hablado de un proyecto en conjunto, de un proyecto de valor juntos, ¿no?, que es en lo que nosotros queremos enfatizar. Si se fijan en Génesis, el proyecto de Dios no era complicado. O sea, Dios no lo hizo complicado, Dios no diseñó el matrimonio difícil, ¿no? El proyecto del matrimonio de Dios, la verdad, hablaba de una responsabilidad compartida, de cosas que ambos tendrían que ir construyendo,
Y fue un proyecto muy sencillo, ¿no? Dijo, háganlo juntos, dense el mismo valor, ¿no? Ella nació de ti, pues cuídala como tu propia carne. Y luego en Marcos 10, hermano, ¿me podría ayudar otra vez con su voz? Es del versículo 2 al 12, por favor. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Perdón, yo le completo. Y les dijo, cualquiera que repudiara a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido, se casa con otro, comete adulterio. Anoche le decía a mi esposo, ¿no?, que me da mucha risa, bueno, a mí me parece gracioso, como eran los discípulos los más tercos, ¿no? Creo que de toda, o sea, ni los fariseos les neciaban tanto, ¿no? Imagínense esta escena, llegan los fariseos, ¿no? Dice que a tentarle, hacerle una pregunta, pues que ellos sabían que no tenía una respuesta ortodoxa, ¿no? O sea, a ver, entonces sí es lícito que el hombre, fíjense bien cómo le pregunta, que el hombre le dé carta de divorcio a la mujer. O sea, ¿quién tenía el poder ahí? El hombre. ¿Qué lugar estaba ocupando la mujer? Ninguno, ¿no? Porque no le estaban preguntando a la mujer. Y Jesús, que en toda esa sabiduría le dice, ¿no? O sea, ¿quién te lo dijo? Moisés, por la dureza de tu corazón. Porque no quieres entender el modelo original que Dios diseñó. O sea, no te late, no te gusta, no te acomoda y le estás buscando la manera de salir de este modelo hermoso y original, ¿no? Y el Señor les dice, ¿no? Dice, pues que los hombres dejen a su papá, a su mamá y que se unan a su mujer. ¿Por qué le dice esto? Pues porque la mujer ya lo hacía. Esto era implícito. Si una mujer se casaba, en ese momento dejaba de ver a su papá, a su mamá, a toda su familia y jamás volvía a regresar a esa casa. Lo que Jesús les dice es, hagan lo mismo, dense el mismo valor. Y ya, ¿no? Uno pensaría que ahí terminó la conversación, pero ya los discípulos, ¿no?, los que eran más cercanos, imagínenselos en el camino cómo iban. Oye, entonces ¿tú sí entendiste? Entonces ¿sí o no? ¿Sí o no? O sea, yo ya no, entonces ¿sí me puedo divorciar o no me puedo divorciar? O sea, ahí iban en esta necedad, ¿no? Y Jesús se voltea, ¿no? Y le dicen, oye, Señor, pero entonces ¿sí o no nos podemos divorciar? Y el Señor, toda su paciencia, ¿no?, les contesta y les da esta respuesta tan tajante, ¿no? Les dice, cualquiera que repudia a su mujer, o sea, cualquiera que está haciendo estas cosas y o sea, la quieres dejar para irte con otra, estás cometiendo adulterio, ¿no? Y creo que el Señor no les hacía énfasis en el tema de la ley, sino en el tema del valor. O sea, si estás queriendo dejar una parte de ti mismo, ¿no?, o sea, estás queriendo renunciar a algo de ti mismo. Y fíjense cómo Jesús les habla de que también la mujer lo podía hacer. Dice, y él viene aquí a ponernos en la balanza, nos dice aquí los dos tendrían el mismo derecho, ¿no? O sea, tanto él de dejarla como ella de dejarlo. Y nos pone nuevamente en la óptica de decir, el valor de un matrimonio delante de Dios es equitativo, es igualitario. Es decir, mujer y hombre tienen voz y voto. Y no lo digo yo, lo está diciendo Jesucristo. Cuando es Jesucristo el que hace recapacitar a sus discípulos y decirles, una esposa también puede pedir carta de divorcio y cometería exactamente el mismo error, ¿no? Y estaría haciendo exactamente lo mismo que está haciendo un hombre. Me gustó mucho este enfoque y era lo que yo le decía a mi esposo. Le decía, déjame poder sentar esta base, ¿no?
¿Qué es el matrimonio para Dios? ¿Y qué fue lo que Jesucristo nos vino a recordar del matrimonio? Es un proyecto de vida, un proyecto de los dos, donde ambos son igualmente participativos y donde ambos tienen la misma responsabilidad de sacar adelante este proyecto y este diseño, ¿no? Y mi esposo les va a hablar más qué es un proyecto. Dice Génesis 1, dijo Dios, 1:22, dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificaos y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Les voy a mostrar como le digo a veces a aquellos que nos escuchan, ¿no? Donde tenemos la oportunidad de exponer, les voy a presentar el plan de vuelo para que sepan hacia dónde vamos, qué vamos a estar hablando, y para que en todo momento usted también pueda ver en la palabra de Dios lo que queremos hablar. Vamos a hablar acerca de lo que es justo un proyecto de vida. Creemos fielmente que el Señor en Génesis establece lo que es el ideal del matrimonio, y tal vez destacar solamente de lo que dice mi esposa es lo hermoso de poder tener una corresponsabilidad, pero también poder aportar y bendecirnos mutuamente. Queremos destacar cómo Dios nos ha dado capacidades diferentes, pero que pueden ser utilizadas de tal forma que nos hacen crecer, ayudarnos a ser cada vez más como Él, como dice el Señor, y nos anima a crecer en la gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. En nuestro cónyuge tenemos una gran fuente de bendición y de crecimiento, y tenemos propósitos. Vean cómo aquí en ese texto que acabo de leer, el Señor les habla a ambos, ¿no? Y les dice, fructificad y multiplicaos. Díganme ustedes, ¿qué ser humano podría multiplicarse solo? Es claro que es una encomienda que Dios le da al matrimonio. La responsabilidad, la bendición, el mandato que Dios le da es a ambos, ¿de acuerdo? Cuando en un matrimonio esto no es consciente de ambos lados, es un matrimonio desproporcionado, que no crece de buena forma, que se inclina la balanza hacia uno u otro, en niveles de responsabilidad y también en habilidades. Yo me describo ante mi esposa como un ser binario, ¿no? Yo soy sí o no, gris, no hay negro o blanco, y en mi naturaleza está así. En algunas cosas me ha sido bueno, porque me ha ayudado a lo mejor a ser decidido en ciertas cosas y decir no, sí, pero en otras no, porque en otras circunstancias no hay forma de responder con un sí o un no. Caso particular, los sentimientos de un hijo, los sentimientos de la propia esposa. Ahí no puede ser, ya se acabó y ya no hay más, ya no hablamos. No, ahí hay una gran gama de colores. Entonces, allí es donde mi esposa a mí en lo particular me ha bendecido, me ha ayudado a entender más. Y así nos pasa. A lo mejor habrá otro matrimonio que el binario sea a lo mejor la mujer y el que tenga más colores el hombre. Lo que estoy diciendo es que aquí el Señor nos permite que nuestras capacidades y nuestra forma de ser se complementen para poder tener un mejor provecho. Y entonces cumplir este mandato, ¿no? Veamos cómo el Señor aquí, ¿qué es un proyecto de vida? Vean, en todo lo que leímos del Génesis, en principio es el matrimonio con un proyecto común, donde hay un mandato y una guianza del Señor, donde el Señor está metido también allí, donde el Señor ha preparado elementos para que haya un proyecto de vida. Vean, le dices, sojuzguen a los peces que están en el mar, sojuzguen a las aves que están en los cielos y a todo animal terrestre. O sea, no dice nada más, enfóquense al mar, todo es mar. No, dice, hay aire, hay tierra, hay peces. Es decir, el matrimonio tiene muchísimas dimensiones. Y cuando hablamos de este proyecto de vida, hablamos de aquello en lo cual van trabajando y construyendo juntos, que no solamente es agua, no solamente es tierra, no solamente es aire, hay diversidad. Y eso es hermoso. Y también no es únicamente como un fin último, decir, ya está, ya me siento, ya terminé. No, en realidad un proyecto de vida es un proyecto que se va modificando y que vamos viviendo de manera constante. A lo mejor en algún momento, en alguna etapa temprana del matrimonio, dicen, bueno, cuando haya hijos y está en el proyecto, tener una vida con hijos, y ambos en común buscan eso. Pero no sabemos cómo nos va a ir cuando tengamos hijos. Cuando estemos ya ahí, habrá que refrendar y buscar del Señor para poder saber cómo llevamos ese proyecto de vida. ¿De acuerdo? Entonces, yo me di a la tarea de buscar y decir, Señor, ¿qué ejemplos hay en la Biblia de matrimonios exitosos? Porque como dijo mi esposa, nosotros no lo somos. Entonces, ¿dónde hay no somos el mejor ejemplo? ¿Dónde hay un matrimonio? ¿Y qué creen? No encontré muchos lugares en la Biblia, salvo un matrimonio que creemos que el Señor lo menciona allí
para que podamos entender algunos aspectos importantes. Y es el de Aquila y Priscila. Aquila y Priscila son un matrimonio del Nuevo Testamento, del cual Pablo habla algunas cositas de ellos allí. Yo le decía ayer a mi esposa en broma, digo, el Señor no puso muchos datos más de Aquila y Priscila, porque si hubiera puesto más, nos hubiéramos desencantado de su matrimonio, ¿no? Si hubiéramos entrado en detalle, nos hubiéramos dado cuenta, son como nosotros también, ¿no? Pero nos permitió tener aspectos importantes de ellos. Y quiero destacar solamente para empezar, vamos ahorita a estar hablando algunos aspectos del matrimonio de Aquila y Priscila que son importantes y que son aquellos que nosotros queremos comentar, compartir con ustedes, que son elementos importantes para lo que es un proyecto de vida. Pero me gustaría que leyéramos dos textos de esta familia, bueno, de este matrimonio. El primero de ellos, acompáñenme, está en primera carta a los Corintios 16. Y ahorita ya vamos a hablar los temas. Del 3 al 4, vamos a estar recurrentemente retomando estos versículos. Primera a los Corintios 16-19. Primera a los Corintios 16-19. Y si tiene usted la oportunidad de poner ahí un separador o algo, también ayúdeme a buscar Romanos 16. Vamos a leer el 3 y hasta ahí. Síguelo usted con su vista. ¿De acuerdo? Vamos a leer primero el de Romanos, ¿de acuerdo? Yo lo tengo aquí ya con las dos. Vamos a leer Romanos 16:3. Solo voy a llevar su atención a un hecho ahí importantísimo. Vean, dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Está aquí hablando Pablo. Y presten atención, saludad a Priscila y Aquila. Ahora, si vamos a primera carta a los Corintios 16-19, dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Vean, el Señor está en los detalles y toda su palabra es inspirada. En el primer texto que les mencioné, ¿a quién enuncian primero? Vamos otra vez. Romanos 16:3. Saludad a Priscila. ¿De acuerdo? Priscila es la esposa. En el texto al que vamos en 1 Corintios 16-19, ¿qué menciona? Dice: las iglesias de Asia os saludan. ¿Quién? Aquila y Priscila. Y ahí menciona al esposo primero. Esto no es normal. ¿A qué me refiero? Comúnmente en todos los textos bíblicos se menciona únicamente en todo el Antiguo Testamento primero a los varones. Pero aquí el apóstol Pablo está mencionando indistintamente Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, dando un valor específico a ambos. Es decir, los dos son iguales, es el matrimonio. Y esto no es contrario a lo que el Señor decía: se unirán y serán una misma carne. Entonces, no es que sea Rafael y su esposa, ¿no? Es la hermana que no tiene nombre, es la esposa del hermano. O es el hermano Rafael, el esposo de la hermana Areli, ¿no? Quién sabe cómo se llame. No, es justo el mismo valor. Y quería empezar destacando esto, es decir, el primer ejemplo, lo primero que queremos destacar de este matrimonio es que para el Señor tienen el mismo valor, la misma posibilidad, la misma capacidad de aportar y de dar bendición, ¿de acuerdo? Con esto como precedente vamos a platicar de lo que hay en común en un proyecto de vida. Ahora sí, empiecen a tomar nota. Vamos a ver, ¿qué conforma un proyecto de vida? ¿No? Se oye padre, pero ¿y esto cómo se hace? ¿No? ¿Qué pasos, ¿no?, tienes que tomar en cuenta o qué elementos van a conformar un proyecto de vida? Y es aquí donde les digo, sobre todo a los solteros, agarren su plumita y su papel y empiecen a anotar. ¿Okay? Lo primero que debe haber en un proyecto de vida es compartir una pasión, ¿no? Si eres soltero, lo primero que tienes que saber es cuál es tu pasión, ¿no? Y a ti qué te apasiona en esta vida, y a ti qué te mueve. ¿Qué te hace levantarte un domingo a las 5 de la mañana y hacerlo gratis? Eso que tú harías gratis todos los días, en cualquier día y a cualquier hora, y que no importaría que tuvieras que dejar de hacer para realizar esto. Eso es la pasión de tu vida, ¿ok? Puede ser una causa o puede ser una acción. Puede ser que a ti te apasione
servir, ¿no? Servir en la iglesia. Puede ser que a ti te apasione el deporte y está bien, ¿no? O sea, si tu pasión y tu causa ahora sí que no van en contra de la voluntad de Dios a tu vida, pues está padre, ¿no? Si te apasionan las drogas, ahí sí te sugiero y te recomiendo que no le sigas caminando por ahí porque no vas a llegar a un lugar muy lejano, ¿ok? Pero si tu pasión es una actividad, el deporte, el estudio, el trabajo, ¿no? Tienes metas ya muy específicas, ¿no? En cuanto a algunos logros que quieras hacer, está padre. Puede ser una causa o puede, como te decía, que es el servicio, ¿no? A lo mejor el servir a otros, ¿no? Ayudar en un asilo de ancianos, ayudar en casas hogares, ayudar en alguna otra situación. O eres del movimiento, no sé, de liberación, no sé, ¿no? Del campesino o algo parecido. Está padrísimo y está bien, ¿no? Esa es tu pasión. A los matrimonios yo les diría, ¿se acuerdan qué les apasionaba cuando se casaron? ¿Qué les apasiona hoy en día? Porque estas cosas pueden cambiar. Priscila y Aquila tenían una. Se las voy a leer si quieren tomar nota de la cita. Está en Romanos 16, versículo 3 y 4, si alguien la quiere buscar o si no, solo tomar nota. Nuevamente Pablo les está escribiendo una carta a los romanos y le dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Saben cuál era la pasión de este matrimonio? Su pasión era el evangelio. Y tenían un espíritu aventurero, la verdad, porque estarse aventando a ser evangelistas en esa época no estaba nada fácil, ¿eh? O sea, el sacrificio no era pararse a las 5 de la mañana, o sea, era, hoy sales, pero piensas si regresas. En una de esas, si te agarran, te degollan, te crucifican y adiós, goodbye. Esta era su pasión. Y era una pasión compartida. La Biblia nos enseña que un matrimonio, un proyecto de vida matrimonial, empieza por unir a dos personas que comparten una pasión. ¿Sí? Sí. Y si me acompaña en esto mismo de poder tener, como decía mi esposa, es múltiple, o sea, es diverso la pasión que podamos tener. Y a lo mejor me gustaría solo marcar algo. Hablamos aquí de un matrimonio que, por supuesto, nada de lo que podamos aquí mencionar que te apasiona o busques o destines tiempo puede suplirle el vínculo que tenemos con Dios. Por eso partimos del principio de que Dios es el soberano de nuestras vidas en lo individual, pero como matrimonio hay una diversidad de actividades y de situaciones que pueden apasionarnos y podemos compartirnos y comprometernos con ello. En este caso también, en esta línea que estamos siguiendo de que hay una pasión que compartir, tiene que haber una comunión específica en ellos. Y vamos a leer un texto que está en Hechos 18:28. Yo se los voy a leer y escúcheme aquí, vea cómo se comportaba este matrimonio. Trate de ir imaginándolo y ver cómo era este matrimonio, ¿de acuerdo? Hechos 18:28. Aquí le platico un poquito el contexto. Apolos, que dice, así vamos unos versículos antes, desde el 24, para que pueda tener mayor contexto. Lo voy a leer, dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Elocuente es que hablaba muy bien, poderoso en las Escrituras, que estaba adoctrinado y que las conocía bien. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo del espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Vea, en ese momento era un erudito, conocía, hablaba, estaba cerca de Dios, pero conocía solo el bautismo de Juan, es decir, no había conocido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Era malo en ese momento? No necesariamente, o sea, a él no le había llegado ese mensaje. Él daba todo lo que tenía en su corazón. Podemos concluir, Apolos era un buen cristiano, adoctrinado y que estaba hablando de la palabra. Pero vean, ahora sí, en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, ¿quién? Priscila y Aquila, ¿dónde estaban? En la iglesia. Volvemos a decir, compartían su pasión. No quiero destacar aquí otra cosa más que eso. Estaban juntos, compartían una pasión y estaban escuchando, atentos. Y luego dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Vean esto, así como decir, a lo mejor Priscila y Aquila escuchando diciendo, pues está correcto en esto, pero le hace falta algo más que conocer, ¿no? Y entonces lo llaman a Apolos, vean, a un erudito, a una persona que conocía, ¿no? O sea, le llaman y le dicen, a ver, te voy a exponer con claridad
aquello que no conoces, ¿no? Te voy a ampliar la visión. Vean qué osadía en un buen sentido, o sea, atrevimiento, valor, entereza de este matrimonio de llamar a alguien que conoce, ¿no? Y entonces lo llaman y entonces le exponen, y me voy a brincar aquí, dice, hasta el 28 para que podamos concluir, dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Qué significaba esto? Al final, Pablo siguió hablando, pero Aquila y Priscila se llevaron a Apolos y le instruyeron. ¿Qué sucede con esto? Imagínense, debió haber una comunicación y una comunión entre ellos muy importante, muy sólida, para que en conjunto, o sea, no dice Aquila o Priscila se llevó a Apolos, los dos, para que los dos puedan exponerle a alguien un mensaje claro y preciso. ¿Qué tiene que haber en ese matrimonio? Pues hay una comunión, un conocimiento. Nosotros aquí nos preparamos para estar aquí y no es fácil. Ahora imagínense improvisados así de vamos a hablarle a ellos. Es porque había una comunión y una comunicación constante entre su matrimonio. Tenían esa pasión allí. Entonces, ese es otro punto que queremos destacar en lo que es este punto de aquí, ¿no? Del matrimonio, que te compartían esa pasión y tenían eso. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la hospitalidad. Vamos a hablar acerca de qué otra cosa hacían juntos y qué otra cosa nos enseña la Biblia que los matrimonios podemos compartir. Y queridos hermanos que están casados, vayan tomando nota, vayan revisando, ¿no? Haciendo esta revisión de decir, a lo mejor como que ya se nos olvidó esto, a lo mejor como que ya se nos olvidó aquello, o nos ha faltado, o nunca lo desarrollamos, porque todo se vale, ¿no? Dice en 1 Corintios 16, 19, les leo. La iglesia de Asia os saluda, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. ¿Qué eran Aquila y Priscila? Hospitalarios. Compartían un gusto, nuevamente, ¿no? Una pasión por el servicio a Dios, pero se nota que ellos tenían el gusto de ser hospitalarios. Y creo que también esto era resultado de la comunión de este mismo espíritu. No solamente eran una misma carne, eran un mismo espíritu. Tenían el amor y el gusto por recibir a las personas de la iglesia, ¿no? En el siguiente punto, Romanos 16, 4. Yo lo leo, yo les ayudo a leerlos. Dice, nuevamente están hablando del contexto de Priscila y Aquila, y dice, saludad a Priscila y Aquila, en el versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Eso de qué nos habla? Si todas las iglesias de los gentiles, no dice una iglesia, dice todas las iglesias los saludan. Es como si dijeran, Aquila y Priscila, sí los conocemos, salúdenlos. Entonces era un matrimonio, una pareja que era conocida socialmente, que no estaba ahí encerrada en su casita, ¿no? Socializaba y ayudaba al bien común. ¿Por qué creen que los hermanos decían, salúdenme a Aquila y a Priscila? ¿Por qué no decían, Aquila y Priscila? ¿No? Porque les daba bien, porque debió ser un matrimonio que era buena onda, que escuchaba, que hablaba, que se relacionaba con los demás hermanos, y entonces tenía una socialización. Y entonces aprendía de los hermanos y conocía. Y eso es bien importante. Muchas veces como matrimonios podemos cometer el error de aislarnos, ¿no? No pasa nada. Y como matrimonios debemos aprender a socializar con otros matrimonios, con otros jovencitos, para poder aprender de ellos y que también puedan aprender nosotros, ver la gracia del Señor en nosotros. Entonces, era un matrimonio que también socializaba. Y por supuesto, también se daban entonces en este tiempo, pues su tiempo para convivir con los matrimonios, para convivir con sus hermanos, para hablar. Y vean qué delicia es esto. La realidad es que el poder compartir distintos elementos con mi esposa, con mi esposo y con otros esposos es maravilloso, ¿no? Poder ir aprendiendo de ello, ¿no? Y eso es lo que hablamos respecto a la pasión. Voy a compartir ahora otra dimensión importante que tenía Aquila y Priscila. Y esta a mí me llama espectacularmente la atención. Y está en Hechos 18, del 1 al 3. Vamos ahí a Hechos, por favor. Aquí nos está hablando nuevamente Pablo. Y nos dice, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer,
por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos. Esto es conocido como un evento histórico de la purga, donde ordenan la salida de todos los judíos. Y entonces ahí se encuentran, en este contexto histórico, se encuentra Pablo con Aquila y Priscila. Y dice el versículo 3, presten atención, y como era del mismo oficio, o sea, ¿quién era del mismo oficio? Pablo y este matrimonio. Y todavía especifica más la palabra de Dios. Se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces ven, aquí nos están hablando de una dimensión del trabajo, de producir, de dar, de aportar a un matrimonio. ¿Quiénes trabajaban según la Biblia? Aquila y Priscila. Y curiosamente aquí nos dicen pues Pablo se encontró con ellos y eran del mismo oficio, ¿no? Así como que, hago tiendas, yo también, hacemos tiendas. Y entonces empiezan a trabajar en ese momento. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque con independencia de que pueda haber momentos en la vida en la que a lo mejor el esposo o la esposa puedan tener un trabajo e incluso poder aportar más al gasto de la familia, o no hacerlo si es que así lo convienen por alguna razón en particular, lo cierto es que el sentimiento de producir, de aportar, de dar, de construir el matrimonio es igual. En este momento de nuestra vida, a lo mejor puede ser que el mayor ingreso esté de mi lado, ¿no? Por lo que yo trabajo puede haber un mayor ingreso económico, pero tratamos que en casa quede muy claro decir, es que no es mi dinero, es el dinero de todos, en la familia, ¿no? Al final le digo a mi esposa, le digo, pues no es mi dinero, nos lo gastamos todos, ¿no? Si para mí me lo gastaría yo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Entender que de manera igualitaria podemos aportar, dar, y no solamente me gustaría el tema del dinero. Aquí también creo que el trabajo, aquello que produzca, recordemos lo de Génesis, es maravilloso, ¿no? Que podamos tomar esa responsabilidad. Note que no es un punto para descargar responsabilidad. Lo último que queremos es que digan, ya ves, ayúdame más, ¿no? No estamos destacando eso. Lo que estamos destacando es lo bello de decir, yo puedo sentirme apoyado, cobijado también, impulsado y fortalecido por las capacidades, habilidades y lo que mi esposa puede crear, ¿no? Yo en algún sentido le digo, los consejos, la ayuda que das es invaluable, ¿no? O sea, si yo tuviera que pagarle a un psicólogo por las cosas que llevo, pues no tendría dinero para eso. Si tuviera que pagarle a un chef por lo que puede pagar, no tendría para ello, ¿no? Si pudiera pagarle a cada profesionista por lo que ella aporta a mi vida, no me alcanzaría el dinero, ¿no? Entonces, es maravilloso saber que podemos nosotros también colaborar y aportar. Bien, siguiente punto. Gracias por la porra. Pero siguiente punto. Van tomando nota, acuérdense, una pasión, ¿no? un trabajo. Siguiente punto, una personalidad. ¿Okay? ¿Qué traemos cada uno de los cónyuges al matrimonio? Pues traemos también nuestra personalidad, la manera en la que somos, lo bonito y lo no tan bonito. ¿Okay? Decía mi esposo que él se considera como bicolor, ¿no? O sea, yo le digo que tú eres un bicolor y él dice que yo soy toda una paleta de colores, ¿no? Y la verdad sí, o sea, yo tengo así, o sea, yo me muevo así en muchas gamas emocionales, ¿no? Y eso es lo que traemos. Les voy a contar un poquito. Fíjense que en algún momento de la vida yo cometí el error de querer apagar esos colores, ¿no? Yo dije, bueno, si mi esposo es bicolor, entonces yo también tengo que ser bicolor. ¡Prac! Grave error. La verdad, eso nos trajo un costo alto, ¿no? en nuestra relación, porque lo que yo no sabía es que la manera de ser que Dios me había dado, ¿okay? Y quiero destacar en estas características naturales de la personalidad. Hermanos, no es espacio para justificar esas cosas que Dios nos llama a cambiar y que no queremos, ¿no? Ya ves, yo nací neurótico y así. No es cierto. Nadie nació neurótico, nadie nació Grinch, o sea, esas cosas hay que tratarlas, ¿ok? Pero, por ejemplo, ¿no? Habemos quienes tenemos a ser medios eufóricos, ¿no? Yo soy eufórica, así, ay, fíjate, ¿no? Y parezco así como Balú, ¿no? Corro por todos lados, ¿no? Para todo. Y cuando estoy nerviosa o asustada, igual corro, ¿no? Corro para todos lados. Y entonces mi esposo, que es binario, me contiene, ¿no? Cálmate, ¿no? Ay, qué padre, ¿no? Todos estos rasgos de personalidad son los que enriquecen este matrimonio. Vamos a ver qué hacían Aquila y Priscila. Se los voy a leer, está en Hechos 18 del 1 al 3. ¿Okay? No es cierto, perdón, Hechos 18, 18.
¿Quiénes eran ellos? Decía, mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, entrando en la sinagoga, discutía con los judíos. Perdón, hasta ahí. ¿Saben qué tenían estos dos chicos, ¿no? Aquila y Priscila? Eran de un espíritu aventurero. La verdad, ellos tenían una personalidad aventurera. Dios no nos dice quién era más que el otro, ¿no? La Biblia no nos cuenta, ¿no? Si era a lo mejor Aquila el que decía, no, sí, vámonos, ándale, vente, vamos al barco. Y Priscila, no inventes, ¿no? ¿Cómo crees? Yo me mareo en los barcos. Pero la animaba. Y cualquiera que hubiera sido, o viceversa, ¿no? Si era Priscila y Aquila, no, espérate, ¿no? A mí estos de los barcos no me gusta, y de los viajes y tan largos, y se me hinchan los pies en el camino, y ya sabes que a mí no me gusta. Fíjense que ninguno de los dos se acomodó a la parte apagada del otro, sino que se permitieron explorar aquello que el cónyuge les proponía. No sé a quién se le ocurrió, a lo mejor fue de los dos, ¿no? Ándale, vamos con Pablo y evangelizamos. Híjole, pues órale, va. Se anima, aunque se me hinchen los pies, pues yo te hago tu té de tila, mijo, ¿no? Se animaban y se complementaban en esta parte, permitiendo que estos rasgos de las personalidades positivos, quiero enfatizar, positivos, de una persona, enriqueciera a la otra, ¿ok? Tal vez alguno es muy acelerado y el otro muy sereno, y padrísimo porque van a llegar a un equilibrio. Siempre se trataba de llegar a un equilibrio que al final de todo Dios utilizaba, ¿no? Y que Dios usaba, no sé quién era el aventurero en este matrimonio, pero Dios lo usó, ¿ok? Imagínense si el que no era aventurero le hubiera dicho, no, yo ya te he dicho que a mí no me gusta, ¿no? Y a lo mejor era aquí, y yo soy la cabeza, y fíjate que no, y no nos vamos. Porque lo digo yo. Y deberías orar, deberías orar para que Dios te hable. Porque yo te estoy diciendo, porque hasta se justifican, ¿no? Porque yo que soy tu cabeza, te estoy diciendo que no. ¿Cómo hubiera sido la vida de Priscila? Frustrada. ¿Han alguna vez visto en su pareja un rasgo de frustración? Frustrada. Porque no pudo, porque no fue, porque no habló. Y ¿saben una cosa? No era una mala idea, ¿no? Si la idea fuera mala, créanme, esposos o esposas, no les tienen que hablar ustedes, Dios les va a hablar al cónyuge. Cuando es una mala idea, Dios habla, ¿no? Pero, y claro, nosotros opinamos, ¿no? Mira, pues yo no te recomiendo que lo hagas porque el panorama no se ve muy alentador. Pero no es que nos quedemos callados, sino es que también podamos comprometernos con estas cuestiones de nuestro cónyuge que nos pueden alentar y que al final, como nos enseña la palabra, Dios puede usar y puede usar para bendecir. ¿Sí? Esa personalidad que tiene cada uno de nosotros bendice ahora sí que al cónyuge, pero también otro punto que queremos aquí destacar, y recordando el tema de cuando Priscila y Aquila, les acabo de leer, que ayudaban y le compartían a Apolos, ¿no? Les enseñaban. Quiero notar aquí una característica. A mí me gusta mucho observar los detalles que la Biblia nos permite ver en las escenas, ¿no? Imaginarlos. Y al final, Priscila y Aquila en algún momento le estaban compartiendo a Apolos del bautismo en el Espíritu Santo y a lo mejor otras tantas escrituras más, ¿no? No nacieron sabiendo eso, ¿sí? O sea, Priscila y Aquila no lo supieron, tuvieron que escucharlo, preparárselo. Y eso implica que crecieron como personas en algún momento. Y esto es lo que quiero destacar en el matrimonio. Cuando nosotros hacemos que nuestro cónyuge crezca como persona, y porque crezca voy a dar solo algunos ejemplos que se me vienen a la mente, ¿no? A lo mejor que venza un miedo que tenía o que tiene, ¿no? Que conozca o que se prepare más en algún tema que quiera conocer, que adquiera una nueva habilidad que quiso tener, que tenga espacio para cuidar su cuerpo. Es decir, que tenga algo que le sea para crecer como persona, que sea una mejor yo, ¿no? Que sea una mejor persona. No nada más el decir, bueno, pues yo voy a crecer con mi lado de cónyuge, no, yo soy el que tiene que madurar, crecer, aprender, desarrollar, no, también mi cónyuge. Y al final seamos sinceros, ¿a quién nos va a beneficiar eso? Pues al propio cónyuge, ¿no?
Si yo veo que mi esposa tiene habilidades, tiene destrezas y yo colaboro, apoyo para que pueda pulirlas, para que pueda ser cada vez más hermoso eso en ella, ese talento, pues al final yo me voy a beneficiar de eso también. Y no como un acto egoísta, sino como un acto de amor, decir, pues es que Dios en su bondad nos permite colaborar para que mi cónyuge sea mejor y eso me va a bendecir a mí también. Eso es solo la misericordia de Dios. Y esto lo vemos en que pues al final Aquila y Priscila crecían juntos. O sea, el poder llegar y decir, los dos eran capaces de enseñar y adoctrinar a un erudito de la ley. Pues eso habla de una capacitación y de una capacidad y de un crecimiento como personas. Entonces yo invito a decir, ¿cómo puedo yo ayudar a que mi cónyuge crezca? ¿Cómo puedo ser la mejor persona? En mi vida bicolor, como dice mi esposa, yo llegó el punto en que me di cuenta que a lo mejor había ciertos temores que yo había dejado ahí, que no enfrentaba, porque lo tenía que enfrentar desde una perspectiva de un color, diciéndolo metafóricamente. Mi negro y mi blanco no me ayudaba a enfrentar esto, ¿no? O sea, decía, no entiendo esto, no es negro, no es blanco. Entonces no lo resolvía y volvía atrás. No es negro, no es blanco y volvía atrás. Y entraba en un círculo que nunca salía. Hasta que pude verlo de otra forma, ¿no? Me ofrece uno de sus colores mi esposa y me dice, eso se ve diferente. Digo, ay, esto sí ya cuadra, ¿no? Ya lo puedo corregir, ya puedo sanar esa parte de mi corazón, ya puedo cambiar esta forma de verlo, ya puedo corregir algo, ya tengo otras salidas y eso fue una gran bendición. Y bueno, esto puede pasar de una forma en el matrimonio de ustedes cuando permiten que ustedes sean potenciados y que empiecen a crecer por lo que su cónyuge les puede aportar. Miren, este matrimonio suena Priscila y Aquila, ¿no? El de Priscila y Aquila. Suena bonito, ¿no? Yo le decía a mi esposo, o sea, que imagínate tú, ¿no? Lo que fue pasar a la historia, ¿no? Por ser un matrimonio que acompañó a Pablo, ¿no? O sea, a Pablo, ¿no? O sea, es Pablo. Y que escuchó de primera mano y que le aprendió y que, o sea, yo digo, wow, ¿no? ¿Y cuántos lugares no conocían? A mí me encanta viajar, a nosotros nos encanta viajar. Entonces, o sea, sí, todos los parquecitos de la ciudad nos los conocemos. Y digo, imagínate los lugares que no conocieron, ¿no? Conocieron Atenas y Grecia y el Mar Rojo y el mar, o sea, wow, ¿no? Digo, se oye padrísimo, pero seguro que el camino no estuvo fácil, ¿no? Al principio les decía a mi esposo, la Biblia no nos da muchos detalles de su vida matrimonial y no nos los da pues porque seguro eran un matrimonio normal, ¿no? Y pasaron también sus raspones, sus caídas, sus bajadas, sus subidas, etcétera, etcétera. Al final lo que queremos transmitir es esto, ¿no? Cada uno de los matrimonios que estamos aquí, de los que nos platica la Biblia, enfrentamos muchos retos y retos complicados que no siempre podemos resolver en el primer intento. ¿Okay? Muchas veces, y tristemente nos hemos encontrado con esto que a nosotros mismos también nos pasó. Hemos encontrado el caso de que hay problemas y conflictos que no podemos resolver y por lo tanto dejamos pendientes, ¿no? O dice mi esposo, no, vamos pateando el bote, lo vamos aventando y lo vamos aventando y lo vamos postergando para no resolverlo, porque no tenemos las capacidades de atenderlo. ¿Pero qué creen? Que eso es veneno puro. O sea, es dejar un conflicto sin resolver, llámese como se llame, ¿no? Incluso el tema de la comunicación, ¿no? Y que, déjenme contarles algo, es un tema muy común. Yo he tenido la oportunidad de platicar con amigas o con hermanas o con compañeras y muchas coinciden en esto porque hasta hacen chistes de esto, ¿no? No, a mi esposo, ¿para qué le digo? No quiere oírme. Y es el común denominador de muchos matrimonios. Ya ni le cuento porque no me entiende, ya no le cuento porque no le importa, ya no le cuento porque no me valida, no me hace caso de lo que le estoy diciendo, ¿okay? Y ese, ¿saben? Es un conflicto de comunicación no resuelto. Cuando ella ya se acomodó a la idea, y si tú, mi hermanita que me estás escuchando, ya te acomodaste a la idea de que tu marido ni te entiende, ni te escucha y ni lo va a comprender, cuidado, ese es un foco rojo y es una puerta abierta para la ruptura del vínculo matrimonial. Y si tu esposo ya te hiciste la idea, que pues a empezar ya ni me cuenta, pues quizá que me dice, nada más la veo así, ¿qué dijo? ¿Quién sabe?
cuidado, tienes un problemón, tienes un león metido en tu casa. ¿Okay? Un conflicto de comunicación no resuelto le va a abrir la puerta a un chorro de problemas, empezando por el de la ruptura del vínculo matrimonial. Hay matrimonios que existen, que están ahí, que tienen ya no sé cuántos, 20 tantos años de casados, pero ya no hay vínculo. El vínculo, esta conexión fuerte que es espiritual, que es del alma, que es de las emociones, se murió hace muchos años. Cuando el segundo hijo entró a la secundaria, ya el muchacho ya está haciendo la maestría, ¿no? Y el vínculo se murió. ¿Por qué? Porque nunca quisieron arreglar el problema que tenían adentro, ¿no? Dicen, había un elefante rosa en la habitación y decidieron no verlo. Hay cuestiones y situaciones que debemos atender. La Biblia no nos menciona cuáles enfrentaron Aquila y Priscila, pero nos queda claro que las tuvieron que haber vivido y que las resolvieron. Yo no sé si se pelearon, si gritaron, si pues a lo mejor a Pablo le tocó decir, mira, yo te presto el barquito, vete 2 días, ahí te desgreñas, te gritas, te dices, te confrontas, ¿no? Se dicen todo lo que se tienen que decir, ¿no? A solas, en privado, se desahogan, pero resuélvanlo. Y no regresen por mí hasta que ya lo hayan arreglado, ¿no? Yo creo que a Pablo le tocó esperarse par de veces, ¿no? A lo largo de todos sus viajes, pero al final creo que lo que la Biblia nos enseña es que si un matrimonio puede funcionar es porque está atendiendo estas situaciones y está atendiendo estos problemas y no se acomodaron a vivir con un problema, ¿no? Y a veces tan simples como esta parte del ser escuchados y de ser valorados. Aquí es algo importante, dice la Biblia que las pequeñas zorras echan a perder el huerto. Y algo que es bien importante, que a mí me gusta mucho destacar cuando hablamos acerca de los matrimonios, es que al final la relación matrimonial es la única, soy enfático, la única de la que la Biblia dice y serán una sola carne. La relación con los hijos, con los padres, con los sobrinos, con quien sea, no la describe la Biblia de esa forma, es la única. Y también es la única con la que equipara, como dice, las bodas del Cordero, ¿no? Y dice que la iglesia es la esposa. Es la única también con la que equipara esa relación de Dios con su iglesia, ¿sí? Entonces vean lo importante que es para Dios la relación marital, aún por arriba de la de los hijos. Muchos de nosotros a veces decimos, es que mi hijo es de mi propia carne. No. La Biblia dice que tu propia carne es tu esposa, no tu hijo. Y por si fuera poco, la Biblia enfatiza y dice, por tanto dejarás a tu padre y a tu madre. O sea, marca esa separación. La relación más importante que un ser humano tiene una vez que la adopta es la de su cónyuge. No, ni siquiera la de los hijos. Y quiero ser aquí enfático, ¿por qué? Porque en algún momento los hijos van a salir. Hay otra razón muy sencilla. Si la relación marital no es sólida, firme y no está en el Señor, ¿qué hijos se van a formar? Y a la postre, ¿qué sociedad se va a formar? Y a la postre, ¿qué otros matrimonios se van a formar? Vean la importancia, cómo está en la base la relación matrimonial para que todo el esquema social, cristiano, donde sea que estemos, pueda funcionar. Por eso es que Dios pone una especial atención. Por eso, imaginen, a la par de la creación, el Señor establece cómo debe ser la relación marital y habla acerca de estas bondades. Entonces, por eso es importante que busquemos ir reedificando, ir reverdeciendo, ir generando una relación marital cada vez más sólida, firme, o corregir lo que tenemos, ¿no? Hablaba mi esposa de que Aquila y Priscila es evidente que tuvieron que resolver algunos conflictos, pero al final, de la mano de Dios, podemos llegar a ellos. Y bueno, llegados a este punto, lo que queremos es, para ir cerrando ya, concluyendo, es poder dar algunas recomendaciones para poder ser renovados, transformados y que puedan mejorar nuestro matrimonio. Es algo que podemos aspirar. Tal vez me gustaría eso transmitirle a los varones. Aspiremos a un mejor matrimonio. Y en este sentido nosotros tenemos mucho que aportar. Y a veces, lo digo nosotros no porque seamos los únicos, por eso establecimos el contexto de que tenemos una corresponsabilidad, pero a veces somos los que cerramos más los oídos. Y vamos a hablar de algunas recomendaciones que me gustaría hacer, así que un warning, ¿no? Se dice, es lo que vamos a comentar es en el marco
de primero dejarnos siempre transformar por el Señor. Ninguna de estas cosas que vamos a comentar van a funcionar para un buen matrimonio y que avancen si no dejamos que en lo individual el Señor nos transforme y que podamos ser renovados. En el marco de eso es que les queremos comentar estos puntos de vista. Primero les queremos hablar de los solteros, ¿no? Solo quiero aportar un poquito más a esto que decía mi esposo, ¿no? De la importancia del vínculo que es para Dios un hombre y una mujer en matrimonio. ¿Okay? ¿Por qué es tan relevante? Pues porque se está diseñando un nuevo ser vivo, ¿no? Uno. Y fíjense que me ha tocado también escuchar, sobre todo en estos últimos años, en pandemia me tocó escucharlo mucho, ¿no? Había muchos problemas en los matrimonios porque alguno de los dos, escuchen bien esto, tenía que hacerse cargo de los papás, de alguno de ellos, ¿no? O sea, de los suegros. Y cuando yo les preguntaba, ¿no? Y no eran problemas pequeños, eran unos reverendos broncones, ¿no? que tenían que enfrentar las familias. Y cuando yo les preguntaba a esa persona que se sentía tan apegado a sus padres, a ese cónyuge, ¿no? que tenía padres y que se sentía tan apegado a ellos, les decía, bueno, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué pasa? Es que yo les debo mucho. Y la verdad una vez sí le dije, así directamente, le dije, oye, pero si tenías una deuda, pues ¿por qué te casaste? O sea, ojos, chicos y chicas solteras y solteros, el matrimonio es una etapa de la vida a la que se llega sin deudas, ¿eh? Si tienes un adeudo profundo, fuerte y eterno con tus propios padres, no te cases. Porque tú no puedes llegar a ser uno con alguien debiéndole algo a alguien más. Y entonces te vas a dividir, porque entonces soy medio tu esposo o soy media tu esposa, porque había muchas mujeres en esta situación. Soy media tu esposa, pero no, también soy hija. Pero soy esposa, pero también soy hija. No, la Biblia es muy clara. Jesucristo fue muy claro en esto, en Marcos 10. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Si tienes adeudos emocionales, económicos, vínculos o lo que sea, no te cases. Porque tienes deudas, mejor quédate y págalas. Quédate soltero y págalas. Porque entonces lo que vas a traer vas a venir a construir un déficit, una tragedia y muchas heridas emocionales en otra persona que pues no la debe ni la teme, ¿no? Eso es muy importante, hombres y mujeres, ¿ok? Y bueno, como matrimonios a veces nos toca recordar. Y entiendo este contexto en que a veces es difícil, ¿no? Yo tengo una mamá ya de la tercera edad, ¿no? Y con un montón de necesidades y es viuda también. Y a veces es difícil tener el equilibrio. No les estoy diciendo que jamás en la vida les vuelvan a llamar por teléfono y que se olviden de sus padres y pues ya si se murieron pues ahí me avisan, ¿no? Algo por el estilo. No es ese extremo, solo es buscar esta sabiduría de entender que nosotros como esposos nos debemos y le pertenecemos a una persona, ¿no? Y ya no le pertenecemos a nadie más y no podemos mantener un vínculo emocional y filial tan fuerte con ninguna otra persona, porque ese no es el orden de Dios, eso no es a lo que Dios nos ha llamado y muchas veces vamos a lastimar a alguien más y en este caso al cónyuge, porque, o sea, esto es matemática pura, el amor, la atención, el tiempo están contados y le pertenecen a una persona. Si tú le debes algo a tus padres, en este caso, se lo vas a quitar a tu cónyuge para dárselo a él. Y aquí va a empezar a haber un dolor y un déficit, una carencia de tiempo, a veces de dinero, a veces de amor, de atención, de cuidados, de ternura, que le pertenecen, porque tú así lo decidiste, a tu cónyuge. ¿Okay? Entonces, yo sé que esto también es un poco el elefante en la habitación, ¿no? Hablar a veces de los padres en un matrimonio, incluso cuando el matrimonio ya tiene muchos años consolidado. Pero créanme, decimos en México, es un trompito que nos tenemos que echar en la uña. Es importante hacerlo y es parte de una revaloración y una reconstrucción de nuestros matrimonios. A veces, y me he encontrado con estos casos, ese ha sido el tema, ¿no? Que ha sido la piedrita en el zapato, ¿no? Por 25 años, ¿no? En nuestro matrimonio, pero no queremos hablar de eso.
porque incluso hasta nos ponemos bíblicos. No, pues es que ni modo que deje honrar a su padre y a su madre. No, pues yo creo que a sus 40 años ya amerita, ¿no?, empezar a hacer una separación sana de estos vínculos de familia, ¿no? Entonces, ahora sí, perdonen. Entrando con el tema de los jóvenes, la primera recomendación que les decía, después de las deudas, es la parte de conocer e identificar sus propias pasiones. Conózcanse. A lo mejor ahorita me escuchan y dicen, no, pues, ¿quién sabe cuál será mi pasión, no? Si no la tienes, incluso búscala. Busca una pasión, ¿no? A mí de chiquita mi papá me dijo, escoge tu camino, establece tu meta y en el camino te vas a encontrar a alguien que vaya para el mismo lugar que tú. No quieras buscar pareja antes de buscar una meta en la vida, porque te vas a perder. Te vas a perder en ese camino. Busca tu meta y establece cuál es tu pasión en la vida, cuál es esta causa, esta acción que a ti te hace levantarte sin ningún interés, que si yo lo haría gratis, de verdad, lo que sea yo lo haría gratis, ¿no? Trapear en la iglesia, me canso que yo lo hago gratis, ¿no? O sea, me gusta, me apasiona, tengo que cruzar la ciudad para llegar a recoger las sillas, yo lo hago. Y si hay este gozo en tu corazón, ahí está empezando tu pasión o cualquier otra actividad, ¿eh? O sea, hay una enorme lista que me llevaría 2 horas decirlas. ¿Okay? Conózcanse a sí mismos. Y aquí en este punto, cuando nosotros adquirimos la vida conyugal, tenemos que compartir nuestra vida con alguien que comparta esta pasión. Y me gustaría mejor poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Aquí ventaneando a lo mejor a la familia. Cuando nos referimos a pasión, podemos pensar en aspectos de, sí, bueno, el Señor, la iglesia. Por eso al principio hablamos que esto está en el marco de alguien que transforma, de que el Señor transforma nuestra vida y de alguien que busca el Señor. Pero también nos referimos a cosas más pequeñas. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una de las cosas que a mí más me gustan son las herramientas. O sea, me maravilla el ver una herramienta, ¿no? y ver cómo funcionan. Yo creo que ahí tengo un ingeniero mecánico frustrado dentro de mi corazón, ¿no? Pero me gustan. Y a mi esposa le gusta mucho cocinar, ¿no? ¿Cómo está ahí esas cosas? Y con el tiempo, uno de sus colores que les digo que han venido a mí, o sea, la mía es máquina, corto, clavo, corto, clavo, corto, clavo, y me apasiona, ¿no? Pero hemos logrado conjugar el que a mí me encantan cuando hay una licuadora poderosa, y eso me gusta. Si hay algo que cocina, cuece, fríe y hace, digo, maravilloso, es una máquina que le sirve en la cocina a mi esposa. Hay un horno de microondas que saca un pastel de esto, o es más rápido, tiene más potencia, maravilloso, a mí me encanta. Entonces, hemos buscado allí, o hemos encontrado un punto tan simple para muchos, ¿no? Pero que disfrutamos como matrimonio. O sea, yo disfruto ir a tiendas de conveniencia, ¿no? y ver qué hay, y esto hace, y esto tiene tantos watts, y lo disfruto, y disfruto comprarlo para que mi esposa pueda cocinar y utilizarlo y hacerlo. Yo veo gloriosa su cocina con cosas y digo, me encanta. Y ese es un ejemplo tan sencillo en el cual esas pequeñas pasiones y gustos podemos conjugarlas. Otra más sencilla, a mí me encanta enseñar. Lo que es el tema de la enseñanza, la docencia, la lectura, el indagar curiosidades, ¿no? Como ahorita que les digo, a ver, dice Aquila y Priscila y Aquila, y yo me extasío de eso y me puedo pasar mucho tiempo. Y a mi esposa hay ciertos temas que le han interesado y hemos conjugado eso, en decir, yo creo que le puedo ayudar a investigar, a indagar, a estructurar, y ella puede lograrlo. Entonces, esto se da ¿por qué? Porque tenemos una pasión y la compartimos, la adoptamos también, la pasión de nuestro cónyuge, ¿no? Mal haríamos si yo la pago y digo, no, aquí nada más se hace esto, ¿no? Aquí nada más se ve fútbol americano porque esa es mi pasión, o nada más se hace, no, adoptamos y compartimos esas pasiones. Y ahora vamos a hablar respecto a los casados ya en esos últimos minutos que nos quedan, y creo que lo primero es que tenemos que, si ya estamos casados, ahora un consejo para matrimonios, pues es reconectar con ese propósito que teníamos cuando nos casamos. Y decía, esto es un viaje que tenemos distintas paradas. Donde estemos, allí podemos reconectar y buscar y reconectar con aquello que le gusta a mi cónyuge y poder esforzarnos para irlo compartiendo. Otro, dar espacio, les decía, a los rasgos positivos de su personalidad. A lo mejor
ahorita que les platicaba, muchos o muchas hombres o mujeres se empezaron a acordar, ay, yo me acuerdo cómo era yo bien chistoso, ¿no? Cuando era jovencito, ¿no? Ay, cuando me casé, a mí cómo me gustaba pintar, ¿no? O cómo me gustaba el macramé, ¿no? O cómo me gustaba el corte y confección, o cómo me gustaba, les estoy diciendo las que a mí me gustan, ¿eh? No sé, ustedes, cada quien piensa en las suyas, ¿no? O los varones, ¿no? Me gustaba arreglar cosas, reparar, poner que la repisita, que la pintadita, que no sé qué. Y eran rasgos positivos de su personalidad que se han quedado, ¿no? En el olvido. O que dejaron de hacer porque, ay, pues es que a mi viejo no le gusta el ruido, pues ya ni modo, ya no puedo ser carpintera, ¿no? O cosas por el estilo. Qué positivo sería que cada uno de nosotros pudiéramos volverle a abrir ese espacio a los rasgos positivos de nuestra personalidad. Acuérdense, aquellos que suman, ¿no? A veces somos un poquito exigentes y eso también suma, porque si no la casa se nos volvería un caos, ¿no? O a veces somos un poquito obsesivos, ¿no? con la limpieza, ¿no? Y eso fue bueno porque nos salvó del COVID, ¿no? Entonces, pues cosas así que a veces parecieran no tan agradables, pero que son positivas, ¿no? Hay que hacer un análisis pues bien concienzudo, ¿no? Bien honesto de qué cosas de mi vida, de mi carácter, pueden traer aportaciones positivas a mi familia y cuáles de verdad yo tengo que llevar delante de Dios, ¿no? Insisto, la neurosis no es un rasgo de carácter y no es positivo. ¿Okay? La credibilidad. Ahorita les comentaba, hay temas bien complicados, temas de los que muchas esposas no quieren hablar ya con sus esposos porque ya se cansaron, porque ya para qué le digo, o sea, si siempre me contesta lo mismo, ¿no? En la semana platicaba con alguien muy apreciado por mí y yo llegué a identificarme con esto, ¿no? Me decía, si le digo, cada vez que le digo me dice que no es verdad. Y por lo tanto estoy empezando a creer que yo estoy loca. ¿Y saben que eso es cierto? Y que eso es una realidad muy cruel en la iglesia del Señor, en los matrimonios dentro de la iglesia, porque como Él dice que no es cierto, que no es así, y que cómo va a ser Él capaz de tal y cual cosa. Y a veces no son cosas graves, no crean que estamos hablando de temas morales, ¿no? Así sensibles, sino de situaciones simples, ¿no? De situaciones, les voy a poner un ejemplo súper absurdo, ¿no? Oye, es que dejaste los calcetines otra vez abajo de la cama. No es cierto, yo no fui. Y de tanto escucharlo la esposa empieza a creer que de verdad, pues, entonces ahí nació la leyenda de los duendes, ¿no? Pues ha de haber duendes, porque ¿cómo llegan los calcetines abajo de la cama? Porque él dice que no, y él que ora todos los días y que es un varón de Dios y que dice que no, que él no es. Entonces ella empieza a sentir pues que se está volviendo loca, que está alucinando cosas. ¿Y saben qué es? Es un pecado bien simple y que se manifiesta en hombres y mujeres. Se llama soberbia, orgullo. ¿Yo? No, claro que no. Y chala. Y se le abre la puerta a un dolor muy grande en el corazón del otro, hombres y mujeres. Esto ahora sí que es parejo. Todos somos así. ¿No? Yo muchas veces le he dicho a mi esposo, no es cierto, yo no pude haber dejado eso tirado, ¿no? Y casi me tiene que grabar, ¿ya viste? Ay, Chihuahua, ¿no? ¿Por qué? Porque hay orgullo en el corazón. No, ¿cómo crees que yo voy a ser capaz de hacer tal? Pero claro que sí, pues eres humano, eres humana, claro que te sucede. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es la aportación que podemos traer a la solución de este problema? La credibilidad. Mira, si tu esposa o tu esposo te están diciendo que hay un problema en tu casa, créele, hay un problema en tu casa. A lo mejor no es solamente lo que ella te está mencionando o no es solamente lo que él te está diciendo, pero hay un problema. Y si de verdad tienes amor por tu familia, por tu casa, atiéndelo. Dale credibilidad, dale lugar a lo que te están diciendo. Porque no eres como tú crees que eres, ¿no? Ni ella es como ella cree que es. Necesitan los ojos del otro para verse ambos. Aquí a veces es algo que me gustaría comentar para los varones. En mi experiencia, nosotros, y a mí me sucedió mucho, cuando yo no entendía por qué pasaba algo así en mi esposa, a lo mejor decía, pues no es cierto. O sea, si no puedo entenderlo, digo, no es así, ¿no? Y a veces ahí es donde nos hace falta el ponernos en los ojos de ellas para poder decir,
A ver, o decir, no necesito entenderlo, el hecho es que lo está viviendo y necesito entonces sí poner atención a eso. Ya después, si Dios quiere, lo entenderé cómo se originó, cómo llegó ahí, cómo funciona, pero el hecho es que está pasando ahí algo y hay que atenderlo. Y en ese sentido, ya para cerrar, el último punto que nos gustaría compartir con ustedes es algo bien importante en el matrimonio. Para cambiar, para enderezar el rumbo, tenemos que estar dispuestos a sacrificar. Tenemos que estar dispuestos a restituir. No podemos hablar de, oh Señor, cámbiame, y yo le digo, pero yo sigo haciendo lo que quiero. El Señor nos va a dar su bendición, su ayuda, pero tenemos que estar dispuestos a transformar y a cambiar ciertos hábitos, si ahora sí, lo señalamos, negativos, no propositivos o que son un obstáculo en nuestro matrimonio y transformarnos para que cambie. No podemos esperar un matrimonio diferente si nosotros no somos diferentes. Y esto, déjame decirles, es para valientes, porque nos encontramos con muchas cosas que a veces tenemos que transformar y cambiar y tenemos que estar dispuestos. Y a lo mejor por ahí también decimos, cuando haya esto, bilateralmente, el otro cónyuge tiene que también aprender a volver a dar una hoja en blanco, a volver a creer y a aportar y decir, de acuerdo, te voy a dar esa oportunidad, pero tenemos el compromiso el otro de aprovecharla, de saber que si el cónyuge nos está dando una oportunidad, nosotros la vamos a aprovechar. En ambos sentidos, no estoy hablando únicamente que la mujer nos dé una hoja en blanco, sino también nosotros, a nuestro cónyuge, a nuestras esposas, podemos hacer eso para poder aprovecharla. Y ahora sí, aprovechar esa situación. ¿De acuerdo? Y miren, lo último, si los problemas a veces son muy serios, ¿no? Nosotros estamos hablando de situaciones prácticamente del día a día, ¿no? Las cotidianas. Puede que ser que no sean fáciles, pero hay situaciones que muchas veces sí requieren atención muy particular, ¿ok? Ya situaciones que implican muchas cosas, ¿no? Que implican decepción, pérdida de la credibilidad, pérdida de la confianza, incluso temas de confianza económica, ¿no? Si a veces consideran ustedes que ya el problema, o se dan cuenta que al querer hablar, al querer negociar, al querer atender este problema, que a lo mejor dicen, pues yo no veo, pero él dice que sí tenemos, pues vamos a atenderlo, no pueden, también se vale pedir ayuda, ¿no? Acérquense con sus pastores, ¿no? A decir los pastores, ¿no? No los trajimos para eso, pero bueno, acérquense, busquen un consejo. Si el problema suele ser más grave, ¿no? o de un fondo más intenso o más profundo, pues busquen también ayuda profesional, ¿no? Nosotros podemos compartirles con mucha alegría, ¿no? Existen profesionales, consejeros matrimoniales. En nuestro caso acudimos con una pastora, ¿no? una hermana pastora profesional de la salud, de la vida de pareja. Y teníamos una bronca muy grande, pues tuvimos que pedir una ayuda muy grande, ¿no? O sea, no era un consejito lo que necesitábamos, ¿no? Era un ajuste de tuercas muy serio. Yo les puedo compartir con todo gozo esto. Se vale pedir ayuda, muchas veces ayuda profesional, de personas adecuadas que nos puedan guiar con temor de Dios también, pero atender el problema de raíz. Les puedo decir, yo no he visto un problema matrimonial, no he conocido grandes problemas matrimoniales en su mayoría que no tengan solución. Siempre que la gente quiere, Dios puede, ¿no? Si ustedes quieren, Dios puede, ¿no? Los va a meter en la olla express y seguro, ¿eh? No, les va a doler, sí les va a doler. Les va a tomar tiempo, pero no hay un problema de verdad que cuando existe la voluntad del ser humano, ¿no? Se acude muchas veces con la ayuda necesaria, ¿no? con un profesional de la salud, y de verdad que esa misericordia y esa gracia de Dios que nos regala oportunidades nuevas, no hay ningún problema que no se pueda resolver, ninguno, ¿no? Problemas serios que hay en los matrimonios, muchas veces está incluso las adicciones, ¿no? O la adicción a la pornografía o la adicción a alguna sustancia. Acudan, de verdad, busquen ayuda. Existen grupos, ¿no? maravillosos donde se les puede dar otros tipos de apoyos y sería bueno, ¿no? Que ustedes, si tienen la necesidad, pues acudan sin pena, sin temor, y que puedan disfrutar, la verdad, de la bendición de las nuevas oportunidades que el Señor nos regala. Pues muchas gracias. Vamos a orar. Invito a que oremos para que el Señor nos guíe en medio de ese tema que hay tantísimo que hablar.
pero que el Señor hoy ponga en su corazón aquello que es necesario que escuche usted. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido compartir algunos aspectos importantes que creemos de la vida matrimonial que todos tenemos que escuchar y poner en práctica siempre. Transfórmanos, Dios, ayúdanos allí en nuestros matrimonios, al varón, a la esposa. Danos la capacidad de acercarnos a ti, ser transformados por ti y juntos transformar nuestros matrimonios y dar siempre fruto al 100%, Señor, en aquello que tú nos has encomendado, Dios. Gracias, yo te pido por estas personas que han escuchado aquí, por mis hermanos, que tú les bendigas, escuche sus oraciones y que permitas que puedan tener ellos esa gracia tuya y siempre seguir creciendo para conocerte más. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias.